Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Utilizar las aguas del Río Verde es una demanda y un anhelo que tiene décadas. Es un proyecto muy antiguo. En un principio se llamó el proyecto de la Zurda y pretendían construir varias presas a lo largo del Río Verde para traer agua a Guadalajara. Sin embargo, nunca se realizó. Posteriormente intentó hacerse otra presa en San Nicolás y también tuvo que ser abortado el proyecto. Ahora, el gobierno del estado le apuesta a construir la presa del Zapotillo y con esto inundar 3 poblaciones en este polémico proyecto que llevará agua, sobre todo, a la ciudad de León, Guanajuato. El Zapotillo y el diluvio que viene, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. El proyecto de la presa El Zapotillo se convirtió en la crónica de una inundación anunciada para los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que quedaba sin efecto el convenio firmado por el exgobernador Emilio González Márquez con el estado de Guanajuato sin considerar la aprobación de los diputados locales para elevar la cortina de la presa de 80 a 105 metros. Luego el Twitter del gobernador entrante, Jorge Aristóteles Sandoval, donde aseguraba que Temacapulín no sería inundado. Al final, la Comisión Nacional del Agua tuvo la decisión y sin que se firme un nuevo convenio entre estados, ha resuelto que la cortina va a 105 metros y los pueblos desaparecerán. El tema de la presa El Zapotillo es un asunto muy polémico y lo vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44 y saludo con mucho gusto al doctor en Ciencias e investigador de la UDG, Antonio Gómez Reina. Antonio, bienvenido. Carlos, muchas gracias. Podemos hacer un recuento histórico de este intento de utilizar las aguas del Río Verde. Yo hablaba hace un momento que partía de décadas desde cuando pretendían hacer el sistema de la Zurda. Sí, mira, este proyecto empieza en 1951, en donde se utilizaban las aguas principalmente del río Santiago, estoy hablando del Alto Santiago. Este proyecto era para generación de energía eléctrica. Este proyecto, pues, había una empresa que estaba con sede en Nueva York, y la idea era generación de energía eléctrica para vender a las poblaciones. En los 50 se empieza a construir el proyecto sobre el Alto Santiago. Empezamos con El Salto, y luego Puente Grande, Colimilla, juntas, intermedias juntas. Para 1960 se empieza a desarrollar un proyecto que viene siendo Santa Rosa, en Amatitán, que lo construye ICA. En este lapso de tiempo, pues simple y sencillamente se hace una serie de estudios para aprovechar las aguas del Río Verde y se empieza a llamar la Zurda, pero era principalmente para generación de energía eléctrica y secundariamente pues para abastecer procesos agrícolas. Pero una serie de pequeñas presas, o sea, vamos suponiendo que era un sistema escalonado de presas, no era una macropresa. Posterior a esto, pues empieza a haber proyectos muy especiales en los cuales en un tiempo, e inclusive se hace una inauguración ya de la presa con un presidente, Salinas de Gortari. En el 89 hace la inauguración de la Zurda y luego empieza a haber una serie de proyectos y contraproyectos que Temacapulín, etcétera. Y en sí llega el momento en que en las últimas décadas pues se les ocurre la brillante idea de cuidar el futuro de la ciudad de León. ¿Y cuál es el futuro? Pues llevándose aguas de una cuenca a otra, de la cuenca del Río Verde, mandarlas a la ciudad de León. Inicialmente el proyecto entonces de tomar las aguas del Río Verde eran para generar electricidad. Con el crecimiento de las ciudades, entonces se convirtió en un proyecto de abasto. Sí, pero ahora cambió para abastecer a León, Guanajuato. Hay que recordar que las aguas antes tenían diferentes tipos las presas, sus funciones. Una eran las agrícolas y otras para generación de energía eléctrica a través de hidroeléctricas. Claro. Pero posteriormente se sabía que al turbinar agua, o sea, al pasar el agua por una turbina no le pasaba nomás que oxigenarla, mataba algunas bacterias. Y esta agua podía ser utilizada para los sistemas agropecuarios, para las ciudades, para los procesos industriales. Que por cierto, si tú lo ves en todo lo que es la cuenca del Hogado, ahí vemos parte agricultura, parte industria y ciudad. La ley establece que primero es ciudad y luego, o sea, cada uno tiene su grado. Claro. Pero más sin embargo, nunca se desarrolló un modelo adecuado porque vimos la gran contaminación que existió. Y en este caso era generación de energía eléctrica el proyecto y posteriormente se dará, o sea,
al turbinarse se podría utilizar en diferentes partes. Claro. Y ahí pues se hace una serie de estudios en los cuales se hacen estaciones de monitoreo. Y estos monitoreos pues determinan qué cantidad de agua llovía, qué cantidad de agua pasaba, y se hacía este manejo de metros cúbicos disponibles por lluvia. Hay que recordar un elemento básico en todos estos proyectos. Hay 3 formas de tener agua. Una por deshielos. Ahí no hay glaciales, ahí no hay hielo nieves, por aquí cerca. somos zonas tropicales. El segundo punto viene siendo aguas de lluvia, que es lo que utilizamos. Si hay ciclones, hay lluvia. Claro. Entonces nadie puede decir cuánto va a llover porque es una predicción meteorológica, son predicciones, no son exactas. Claro. Y el tercero viene siendo el agua el agua subterránea, la que tenemos en los acuíferos, que pueden ser de recargas o fosilizados. La mayoría están abatidos en muy gran parte del territorio nacional. Por tal motivo, cuando se empiezan a hacer estos proyectos, pues se busca cómo mandar agua de un lado a otro desde un punto de vista no ecológico, sino político y económico, o sea, negocios. Uno de los argumentos para tomar el agua del Río Verde, para llevarla precisamente a León, era que esta ciudad ya tenía abatidos sus mantos freáticos y no tenía de dónde tomar agua. También en los altos están abatidos, pero el problema no es ese. Si nosotros recordamos, la ciudad de León ha sufrido serias inundaciones. Entonces, una ciudad que no tiene agua, pero que se inunda, entonces ¿con qué está inundando? Claro. Muy bien. Vamos a continuar hablando del tema, pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma, vamos a conversar con alguien de los Altos de Jalisco que ha seguido este caso en forma muy puntual.